que la provincia en una primera instancia adhirió a esa ley, que era la provincialización en cuanto a los procedimientos y a la jurisdicción de la lucha contra el narcotráfico. En una primera instancia se adhirió, pero posteriormente hubo un decreto del Poder Ejecutivo Provincial que pospuso la ejecutoriedad de esta adhesión hasta tanto la provincia estuviera en condiciones tanto económicas y de medios para llevar adelante este procedimiento. Razón por la cual se suspendió esa adhesión que había sido en primer momento positiva, y hasta el día de la fecha no ha habido un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que vuelva atrás esta medida tomada en su oportunidad en el año 2007. Bueno, nosotros trabajamos con dependencia directa del Juzgado Federal, uno en la costa del río Paraná y otro en la costa del río Uruguay, con dos jurisdicciones, y bueno, en ese sentido trabajamos dependiendo en forma directa la Dirección Toxicología de la provincia de Entre Ríos del Juzgado Federal. Seguramente es una experiencia que nosotros no hemos tenido hasta la fecha en nuestra provincia, pero tal vez, y digo tal vez, la dinámica sería más eficiente respecto a que habría seguramente más juzgados de instrucción trabajando sobre los temas que nos ocupan en particular. En ese sentido, y en cuanto a la dinámica, seguramente sería más ágil y más rápido el accionar en cuanto a los procedimientos. Bueno, como es sabido, ¿no es cierto?, existió esta ley que transfería en cierta manera la competencia federal, que es sabido que todo el tema de narcotráfico es de competencia federal, sobre todo porque está pensado para la macrocriminalidad. Sabemos que el narcotráfico es una criminalidad organizada a nivel internacional. Ello justifica la competencia del federal para esto. Cuando yo me hice cargo de la Procuración General, apareció esta ley provincial que adhería a la transferencia, a la competencia provincial de los delitos de tenencia, solamente algunos delitos mínimos, digamos, en el marco de la ley de estupefacientes, que había salido pensando sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo en aquel momento hice un dictamen bastante extenso donde me negaba enfáticamente a que la provincia de Entre Ríos, digamos, la justicia entrerriana ordinaria, interviniera en este tipo de delitos, en tanto y en cuanto no existían de parte de la Nación ninguno de los elementos de investigación y de infraestructura que se necesita para ampliar esta competencia, precisamente en aquellos supuestos en donde es más complejo que en el abordaje, que es el problema de la simple tenencia. Y entonces ese dictamen se planteó, se trabó una cuestión de competencia que llegó hasta la Corte Suprema. La Corte nos dio la razón en el sentido de que cualquier cambio de competencia necesitaba la provisión de toda una cantidad de elementos, fundamentalmente las fuerzas de seguridad a nivel nacional que se encargan de este tipo de cosas, digamos, ¿no? De este tipo de... Entonces, a raíz de eso también hubo un decreto que suspendía la implementación concreta de esta ley hasta que se analizara esto de una manera más profunda. Esto sigue siendo así. Digamos, por la propia ley de estupefacientes, las policías provinciales intervienen y colaboran en todo lo atinente a la investigación y descubrimiento de situaciones de narcotráfico, obviamente siempre refiriéndose a los juzgados competentes, que es el Juzgado Federal. Entonces, en colaboración con las otras fuerzas de seguridad, intervienen en este marco porque esto presenta dos problemas que son sumamente complejos a nivel criminológico. El problema de lo que se llama el microtráfico y el problema del consumo en cantidades que no son para uso personal, es decir, que no sería aquella situación que está en parte, digamos, desincriminada por los fallos de la Corte, sino que son tenencia que tampoco se puede presumir de que sea tenencia para comercializar, es decir, aquellos casos que tienen que ver con el consumo y la tenencia de estupefacientes que en las ciudades, en las urbes, genera este problema del llamado microtráfico, digamos, ¿no? Que es un problema que en realidad se debe abordar desde una perspectiva mucho más amplia, sobre todo en el término de la prevención.
pero que no es bueno que se plantee el abordaje desde el ámbito de la competencia ordinaria, porque generaría una cantidad de complicaciones a nivel de infraestructura imposibles de solucionar en este momento.